Estamos por empezar ya. Muy buenas tardes con todas las personas que están ya en la conferencia técnica del día de hoy. Les damos nuevamente la bienvenida de parte de la Asociación de Técnicos Automotrices Especializados ATAE y de la empresa Zetamer. Hago algunas recomendaciones. Primero, siempre suelen haber algunos comentarios de que a veces la imagen no está tan clara, el audio se entrecorta un poquito y cuestiones por el estilo. Les recomiendo, como siempre, como todos los días, a lo mejor si hay personas nuevas, empezamos esto nosotros el viernes, ¿no? Entonces entiendo que muchos de los que están aquí presentes ya han tomado las conferencias anteriores. Y si hay personas nuevas, como digo, no están por demás las recomendaciones que les hago. Que traten ustedes de que la conferencia sea lo más clara posible en cuanto a calidad de imagen y de sonido. Traten de tener el internet disponible para ustedes, para esta conferencia. Es decir, si ustedes están conectados a una red Wi-Fi, por favor, verifiquen que en esa misma red no se estén usando otros servicios como el YouTube, como el Netflix, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso les dará mejor calidad para aprovechar asimismo de mejor manera esta conferencia. Bueno, vamos a estar aquí como todos los días hasta las 5:30, a lo mejor unos minutitos más, resolviendo algunas preguntas. Igualmente haremos en el transcurso de esta hora y media, a lo mejor unas 2 pequeñas paradas también para solventar algunas dudas que vayan surgiendo, como lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues, nos acompaña el presidente de nuestra querida asociación de la ATAE, el señor Jaime Naranjo. Él es propietario, pues, de un taller de prestigio en el sur de la ciudad desde hace ya alrededor de 30 años. Tiene un hermoso taller, unas lindas instalaciones, obviamente producto, pues, del esfuerzo de toda una vida de trabajo, ¿no? Entonces, y ese esfuerzo, esa vida de trabajo, esa experiencia que él ha acumulado, pues en esta tarde la va a poner a disposición nuestra, compartiendo este interesante tema, ¿no? Que tiene que ver con el diagnóstico de todo lo que es presiones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de todos los sistemas en donde se puede medir presiones y se puede hablar de valores referenciales o valores específicos muy precisos que estamos seguros, pues, que a ustedes, si es que están involucrados en el campo automotriz, les van a ser de mucha ayuda, de mucha utilidad, una vez que nos vayamos incorporando nuevamente a nuestras labores diarias, ¿no? ¿Qué más les comento? Para empezar, bueno, creo que eso sería simplemente. La ATAE, no voy a demorarme, ya igual como lo comenté anteriormente, creo que la mayoría lo sabe, nosotros somos una asociación, se llama Asociación de Técnicos Automotrices Especializados. Estamos desde el año 2008, ya más de 10 años con personería jurídica. Somos pocos socios realmente, nuestro fin es crecer como personas y como profesionales en el ámbito automotriz y aportar un poquito, ¿no? De toda la experiencia que tenemos cada uno de los socios, devolver, digamos, un poco todo lo que nos ha dado la sociedad, devolverle un poquito también mediante, por ejemplo, eventos como los que estamos haciendo ahora mismo, eventos que solemos hacer, por ejemplo, en meses anteriores hemos hecho sábados de conferencias técnicas, en fin. Entonces, eso en resumen es lo que somos la ATAE. Sí, entonces, sin más, le voy a dar paso al presidente, al señor presidente, el señor técnico Jaime Naranjo, quien va a estar a cargo de esta conferencia el día de hoy. Bienvenido, Jaime. Entonces, quedan las personas contigo. Tu micrófono no se le escucha, Jaime. No sé si está apagado arriba en la configuración. Ah, no, sí está prendido. No se escucha muy bajito. ¿Me escuchas? Esto, ahí. Parece que no estaba bien conectado. Ahí. Ahí. A ver, probemos ahí.
No, otra vez parece que se aflojó. Ahí entonces, Ahí. por ahí está entonces mejor. Exacto, ahí estamos. Listo, Fernando, muchas gracias por esa oportunidad de dirigirnos a nuestros colegas técnicos automotrices que si están conectados en este momento es porque tienen interés de estar un poco más actualizados, capacitados de mejor manera. Entonces, aprovechando estas circunstancias que la mayoría estamos respetando las órdenes de quédate en casa, entonces, como ya dijiste, estamos organizando estas charlas virtuales para llegar un poquito con nuestros conocimientos que hemos ido acogiendo a través de la experiencia y tantos años de trabajo y esperamos que sea de mucha utilidad para los técnicos que nos acompañan ahora. Muchas gracias por la asistencia y pues nada más comenzamos, Fernando. Ya. A ver, vamos a poner entonces la presentación. Listo, yo voy a quedar fuera del escenario, pero yo voy a estar muy pendiente de los comentarios que cada uno de ustedes haga sobre el chat, recogiendo las inquietudes para en el momento oportuno hacerlas saber a Jaime. Entonces, Jaime, ya quedas a cargo. Listo, gracias. Seguimos entonces. Listo, aquí como está, ustedes ven el logo de ATAE y de Talleres Diesel y Gasolina. Ahora estoy yo a cargo de la presidencia de esta asociación y también soy el gerente general de Talleres Diesel y Gasolina. Bueno, entonces, yo tengo aquí algunos detalles de nuestro tema que vamos a tratar ahora, que tengo como, a ver, pero no puedo todavía mover esto, Fernando. A ver, quiero adelantar las diapositivas, pero no las encuentro. Ya, en tu parte derecha, en donde dice slides, le haces clic ahí primero y luego debajo de la diapositiva dice next. Listo, aquí estamos. Y encontramos. Esto de la tecnología, como uno no está todos los días en la computadora, entonces coge de nuevo, ¿no? Listo, aquí está. Listo. Vamos a tratar esta vez de la presión en los diferentes sistemas del vehículo. Ustedes saben que presiones encontramos en todo lado, comenzando desde la presión de las llantas, que bueno, eso es muy obvio, eso lo tratamos ahora. Pero son presiones que podemos nosotros medir. De esa forma podemos hacer diagnósticos en el vehículo. Entonces, muchas personas sí se dedican a tomar todos esos detalles, pero en algunos talleres he notado yo que se pasa por alto esos pequeños detalles. Entonces vamos aquí, o sea, no es que vamos a enseñar mucho, solo vamos a hacer un acuerdo de lo que está en los vehículos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que al hablar de presión, el señor Pascal, el que hizo la ley de Pascal hace muchos años, como 200 años, él dijo que esta ley de Pascal refiere a que toda presión que se ejerza sobre un líquido confinado, esta presión se va a trasladar en todas las direcciones y con la igual intensidad. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cada vez que vamos a hacer un diagnóstico, un sistema presurizado, ya sea un líquido o también podemos utilizar estas medidas de impresiones de gases, de impresiones de aire, impresiones de todo lo que podamos medir. Pero esto se cumple nada más, lo que dijo Pascal, se cumple en los sistemas hidráulicos, porque los líquidos son los que nunca se comprimen. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esto, vamos a seguir tratando nuestro tema de ahora. Tenemos una tabla de unidades de presión que nosotros, dependiendo en el lugar que nos encontremos, dependiendo los manuales que vayamos encontrando, dependiendo de cómo vamos a trabajar, dependiendo de los instrumentos y demás, nosotros tenemos que acoplarnos a una medida. En esta ocasión yo les voy a hablar sobre PCIs.
es una medida que yo más me familiarizo acá por nuestros equipos, por nuestras medidas que acá manejamos. Yo hablo más en PSI. Alguien puede también hablar en pascales, alguien puede hablar en bares, en kilogramos metro, en lo que puedan acomodarse más fácilmente. Entonces yo voy a hablarles acá en PSI. Aquí les he puesto yo esta diapositiva donde está una tabla de conversiones para que cada uno pueda más o menos ir haciendo la transformación cuando crea conveniente. Entonces, yo voy a hablarles en PSI en esta ocasión, como les digo. Hablamos de que en el vehículo tenemos muchísimos sistemas que trabajan bajo cierta presión, las cuales es posible medirlas para verificar su normal funcionamiento y de esa forma realizar un buen diagnóstico de falla. ¿Cómo hablamos nosotros de una presión, por ejemplo, de gasolina? Si no sabemos cuánto vamos a buscar. ¿Cómo voy a medir yo la presión si no sé cuánto tengo que encontrar? Las presiones en el múltiple de emisión, en el escape, en todos los componentes. Y yo puedo hacer mediciones, pero tengo que saber qué voy a medir. Muchas veces yo tengo consultas de los colegas mecánicos, me dice, ¿qué te parece? Tengo un problema de presión en mi vehículo, en la línea de presión de combustible. Le digo, ¿cuánto marca? ¿Cuánto? Dice, pero no, pero es que no hay presión. Pero ¿cuánto es no hay presión? ¿Cuánto es mucha presión? Entonces, tenemos que tener claro cuánto marca en un sistema, cuánto es bien, cuánto es óptimo, cuánto está mal, para yo poder llegar a una conclusión. Entonces, todos esos sistemas son posibles medir para yo determinar, ¿estoy bien o estoy fuera de la realidad? Para poder hacer las reparaciones del caso. Vamos a hablar aquí bastante de estos aparatitos que se llaman manómetros. Estos manómetros tienen una larga trayectoria. Estos están fabricados por allá por los años, ¿qué será? 860 por ahí, después de los 900, en este siglo. Entonces, esto se utilizaba inclusive en las máquinas de vapor, inclusive antes de que estén los automóviles de acá, antes de que nosotros tengamos que trabajar en vehículos. Entonces, esas herramientas tenemos que utilizarlas bien porque tienen muchísima trayectoria, como ya les digo. Aquí en la gráfica les he puesto unos manómetros antiguos, hasta que acá tenemos uno que es de las últimas tecnologías, que es un manómetro digital que tiene muchas capacidades. Podemos encontrar manómetros de bajísima capacidad y otros de muchísima capacidad. Entonces, más luego vamos a hablar de las aplicaciones y todo, pero lo que quiero que estén de acuerdo es que esta herramienta no tiene que faltar hoy en día, no tiene que faltar en los talleres automotrices, ¿no? Porque es una herramienta de gran ayuda para resolver los problemas. Hace mucho tiempo, por allá, cuando yo comencé, como hace 30 años, no era necesario tanto instrumento, ¿no? Porque los carros también no eran de tecnologías tan avanzadas. Entonces, hoy en día ya va siendo necesario tener un kit de herramientas de todo, ¿no? De herramientas electrónicas, herramientas digitales, de herramientas de todo. En ese tiempo no era tan necesario, porque como les digo, los carros no estaban tan sofisticados. Ahora ya tenemos todo a la mano, los vehículos están siendo sofisticados y las herramientas están a la mano, nada más hay que aplicarlas cada una de las herramientas. Entonces, como este tema nos toca hablar mucho de los manómetros, por eso que estamos aquí con esta historia. A ver, el manómetro dependiendo del circuito que vamos a medir, vamos a elegir el manómetro. Tenemos que ver más o menos qué presión vamos a medir en un sistema. Entonces, la elección del manómetro va a ser aproximadamente al doble de lo que yo espero medir. Si voy a medir yo 1000 PSI, yo creo que ese sistema tiene 1000 PSI, yo voy a ver un aparato que me mida cerca de 2000 para evitar llegar al máximo de la capacidad del equipo y para que no vayamos a destruir el aparato. Entonces vamos a ir eligiendo. Si la presión es bajita, si yo voy a medir, qué sé yo,
30 PSI. Yo seguramente voy a elegir uno de 50, 60 PSI. Más o menos en ese rango vamos a trabajar, para no tener más luego la sorpresa de que, es que ha sido el sistema de alta presión y puse yo un manómetro de baja presión y se reventó. Entonces, por ahí vamos a ir eligiendo el tipo de manómetro que vamos a elegir. Simplemente ahora en el taller, esta es una foto que traje ayer del taller, que ya debemos tener para cada circuito un manómetro adecuado, ¿no? Ya con las adaptaciones respectivas, podemos poner aquí los acoples. Nosotros tenemos la facilidad en la mecánica, lo interesante de trabajar en la mecánica es que nosotros podemos acoplar cosas, ¿no? Por ejemplo, yo voy aquí y voy a ver en el manómetro qué rosca tengo. Entonces yo puedo adaptar aquí cualquier elemento, una manguera de alta presión, una manguera de baja presión. Nada más tengo que yo ver mis necesidades para yo acoplar. No voy a encontrar las herramientas precisas para cada circuito que voy a medir. Yo puedo fabricar fácilmente mi propia herramienta, utilizando ya el instrumento como tal, que este va a estar dispuesto en las diferentes empresas que se encargan de vender estos aditamentos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces, todo esto, como les digo, aquí yo tengo este pequeño tablero donde está en un sitio, están ubicados los manómetros para las diferentes presiones, que eso debemos ir incrementando ya en nuestros talleres para la utilización diaria. Ahora vamos a dedicarnos a hablar de las presiones en el motor. Si nos alcanza, vamos a hablar de otras presiones por ahí. Pero yo tengo aquí la presión de admisión, la presión de vacío, la presión de combustible, esta puede ser a gasolina o a diésel, la presión de lubricación del motor, la presión de refrigerante, la presión de compresión, la presión de escape y presión de turbo, de las más comunes que encontramos en el motor. Entonces, todas esas partes, todos esos sistemas necesitan su diagnóstico a su debido tiempo. Entonces, por ejemplo, alguien dice, no tengo presión de turbo. ¿Cuánto es la presión de turbo? Listo. Alguien dice por ahí la presión de combustible, ¿cuál es recomendado? Entonces tenemos que ir acoplándonos a cada uno de los parámetros y poder ir determinando estamos o no en lo cierto. Ya, comenzamos por esta presión que le he llamado yo presión de admisión o vacío, que normalmente los técnicos que están atentos van a saber de qué estoy hablando. El vacío, ¿no es cierto? El vacío es una presión negativa o la succión que se llama, la succión del motor, que yo encuentro en el múltiple de admisión de los motores a gasolina. Esta es provocada por la carrera de admisión de cada uno de los pistones. Mientras menos aire pasa por el cuerpo de aceleración o por el acelerador, por la garganta, por el carburador, mayor será la presión de vacío. Esta presión de vacío en un motor en ralentí a nivel del mar, por ejemplo, esto es por ejemplo, ¿no? Va a estar entre 20 y 21 pulgadas de mercurio. Pero de acuerdo a la altitud, como aquí no es un terreno plano, aquí tenemos muchas elevaciones, si yo me encuentro a unos 1000 metros de altura, yo voy a encontrar ya 1 o 2 puntos menos en el marcador. Entonces, como en Quito estamos a la altura de más o menos 2500, 2800, yo voy a tener acá 14, 15 pulgadas de mercurio. Entonces, eso yo voy de acuerdo a la práctica, yo voy a tener ya mi estándar, mi constante, que esa medida es en un motor que se mantenga en condiciones normales, para yo más luego ir viendo las diferencias. Por ejemplo, yo tengo un motor que consume excesiva gasolina. Una de las pruebas principales, yo voy y mido el vacío. Cuando yo mido el vacío, me voy a dar cuenta cómo está la admisión del motor. Estoy teniendo un aire que no está medido entrando a la admisión del motor o estoy teniendo un problema de compresión de motor. Todo eso yo puedo ir resolviendo.
Más acá en otra foto voy a explicar un poco más de esto. A ver, este instrumento para medir la presión negativa se va a llamar el vacuómetro, instrumento de medición de vacío que en algunos modelos, tanto como en vacúmetros como en manómetros, vamos a encontrar que están llenos de un líquido que se llama, es un aceite de glicerina normalmente. Ese aceite está instalado dentro de la cámara del manómetro o del vacúmetro con la finalidad de que la medida no sea muy oscilante y que la aguja no sufra golpes hacia arriba y hacia abajo, y para que el instrumento en sí no llegue a deteriorarse muy pronto. Porque si tenemos una aguja que oscila de arriba a abajo excesivamente, puede dañarse su calibración. Entonces el fabricante ha visto la necesidad de llenarle de un aceite, que es aceite de glicerina, para que una vez que esté calibrado este instrumento de medición, esa medición, esa calibración del instrumento se mantenga por mucho tiempo, evitando salirse del rango. También lubrica el mecanismo del reloj que tiene dentro. También evita cuando el instrumento se golpea involuntariamente para que absorba los golpes, las vibraciones y no se destruya. Entonces estos aparatos vamos a encontrar de todas las marcas, de todos los precios. Es siempre recomendado comprar una marca que esté no tan barata ni tan costosa. Ahora, no tan barata, ¿por qué? Porque capaz que no es tan efectiva. No tan cara, ¿por qué? Porque por ahí el tiempo de trabajar un rato se cae y una caída no le salva a nadie. Si es de una marca buena, igual se les va a dañar el aparato. Entonces, una marca mediana para poder tener acceso a muchos equipos. Aquí le he puesto yo una foto de, justo ayer que estuve en el taller, que se debe comprobar de vez en cuando la exactitud de los instrumentos, ya sea el manómetro como el vacúmetro. ¿Cómo compruebo? Con otro componente parecido, con otro manómetro parecido, ejerzo una presión, en este caso genero vacío y mido en el uno que coincida con el que estoy creyendo que está bien. Entonces puedo hacer yo comparación entre dos, entre tres. Pongo en la misma línea. Si es que es de presión, le pongo en la línea de presión. No, si es que es de vacío, le pongo en la misma línea y ejerzo el vacío. De esa forma me doy cuenta cómo está trabajando mi instrumento diario de comprobaciones. También esto se tiene acceso a algunos talleres especializados de este tipo de herramienta que ellos pueden darnos un mantenimiento cada vez y cuando y comprobar y calibrar si es que es necesario. Porque imagínense, yo tengo acá un manómetro o un bacómetro que tenga que medirme 15 pulgadas de mercurio y por ahí, por descalibración, que estuviera mintiéndome con unos dos puntos y yo estaría buscando la falla del motor, cuando la falla podría ser del elemento que estoy midiendo, ¿cierto? Entonces, se recomienda de vez en cuando seguir esta norma de comprobación de los equipos de medición, en este caso de los manómetros o los vacúmetros. Veamos, por aquí tengo yo la siguiente, la presión de gasolina. A ver, vamos un poco más a hablar del vacío, porque creo que necesitan una pequeña explicación acá. A ver, yo tengo aquí un manómetro. A ver, vamos uno más claro que tengamos más acá. El vacúmetro. Aquí está más claro. Entonces, yo instalo, vamos a medir más o menos, qué sé yo, tengamos un problema de consumo excesivo de gasolina. Ustedes saben que la computadora del vehículo tiene un dispositivo que se llama un MAP en el sistema de admisión del motor. Ese MAP está midiendo el vacío del motor. Y cuando el vacío es correcto, que hablemos de la altitud de Quito, que tengo yo 14 15 pulgadas de mercurio, que sería lo óptimo. Cuando yo tengo un consumo excesivo de gasolina, yo voy a medir si realmente el vacío del motor es el correcto. Yo voy a tomar un vacúmetro, voy a
a conectar en la línea de admisión y voy a medir. Si yo encuentro un vacío demasiado bajo, que será un 8, un 10, yo comienzo buscando la falla por ese lado, que muy posiblemente va a ser una entrada de aire sin medirse, una entrada de aire que esté yendo por un lado del cuerpo de aceleración, va a ser por ahí un sello de inyector que no esté sellando bien, o sea, esté dañado el sello, y estoy teniendo una entrada de aire que me afecta la succión del motor, que no está dejando que la presión negativa sea la correcta. Si todo está bien por ese lado, yo vuelvo a medir y el manómetro, el vacúmetro en este caso, debe darme 14 a 15 pulgadas de mercurio. Pero si yo tengo también oscilaciones en la aguja, si yo tengo unas oscilaciones entre 8 o 8, 10, 8, 12, posiblemente sea un mal asentamiento de válvulas. Todo lo que influye que la vía desde el cuerpo de aceleración hasta la cámara de combustión, todo lo que influye que selle, que tenga un hermético sello entre eh, la atmósfera y la parte interna del tubo de admisión, nos va a afectar para el vacío. Entonces, por ahí un problema de calibración de válvulas, un problema de asentamiento de válvulas, un problema de entrada de aire, cualquiera de esas cosas puede afectarnos notoriamente al sistema de vacío. También es una buena prueba de vacío cuando yo sospecho que tengo un problema en la distribución, en el calado de la distribución. Cuando un diente está muy atrasado, adelantado, yo estoy dañando la apertura de las válvulas. Y cuando yo daño la apertura de las válvulas, me adelanto los atraso las válvulas, voy a tener un mal llenado de cilindros, por lo tanto el vacío va a ser muy pobre. Entonces, todo eso yo puedo determinar mediante una medición de vacío. Hágame llegar cualquier pregunta que después de unos minutos les vamos a estar contestando debidamente. Eso en cuanto a la medición de vacío. Esta es una prueba principal que hacemos cuando tenemos falla en el motor inestable, consumo excesivo de combustible, por ahí problema de gases. Cuando tenemos que preparar un vehículo para la revisión vehicular, también tenemos que hacer ese tipo de pruebas cuando tenemos problemas de CO más que todo.